Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar con una lección que se titula ¿Qué son los CACDAS? Y esto tiene que ver muchísimo con los principios del análisis cualitativo, por supuesto, asistido por este tipo de softwares, y vamos a ver el caso concreto del Atlas T. Recuerden, mi nombre es Juan Alfonso Méndez Zavala, tengo mi canal de YouTube C. Acatl Poncho, en donde pueden consultar estos y otros videos relacionados a temas de investigación. Iniciemos. Bueno, pues para empezar, vamos a ver que los CACDAS se hacen llamar así por la abreviatura de Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CACDAS. ¿Qué quiere decir? Que son software de análisis de datos cualitativos asistido por computadora. Muy importante tener en cuenta porque la palabra asistir es sumamente relevante en esto de los softwares de cualitativa, porque los softwares de análisis cualitativa no hacen análisis, simplemente nos ayudan a desarrollar esos análisis. Por ejemplo, aquí vemos el caso del Atlas T, que nos ayuda con un texto, por ejemplo, a categorizar y a generar redes que nos permitan gestionar conocimiento, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver un poquito acerca de lo que es el análisis cualitativo. Para ello vamos a empezar a ver cuatro de los grandes componentes de este proceso de análisis. No quiere decir que sean los únicos, simplemente son los que yo retomo y que me han servido muchísimo para entender estos procesos cualitativos. Primero, son procesos administrativos o tendrían que ver con procesos administrativos del análisis muy semejantes a estos cuatro que menciono de clasificar, recuperación de información, indexización y manejo de datos. En este sentido, el análisis cualitativo que lleva por caso la parte de categorización, pues tiene que ver con el hecho de codificar material, citas textuales, que nosotros vamos a utilizar y vamos a ver cómo esas citas pues confluyen en categorías cada vez más grandes. Luego esas citas pues vamos a ver que en esas categorías las categorías se vinculan entre ellas, que tiene que ver esto con un proceso de estructuración o también más contemporáneamente con un proceso de red. ¿Vale? Y bueno, por supuesto que vamos a hacer también una contrastación. ¿Qué contrastamos? Contrastamos a todo aquello que hemos encontrado con todo aquello que se ha dicho anteriormente, es decir, un proceso de ir yendo de la teoría a el dato empírico. Y por último, pues vamos a generar elementos teorizantes, es decir, vamos a generar hipótesis, vamos a generar supuestos con mayor robustez y mayor solidez en términos de que ha sido un proceso que hemos ido decantando en un análisis cualitativo, inductivo, que va desde lo particular, que serían las categorías, hasta lo más general, que serían supuestos teóricos. Y bueno, en esto el análisis cualitativo también implica entonces procesos de interpretación y de buscar nuevas narrativas sobre la realidad que estamos intentando observar. También, pues hay una diversidad enorme de enfoques. A mí me gusta decir constelación de enfoques cualitativos, en donde vamos a encontrar muchísimas maneras de hacer cualitatividad. Por ejemplo, el análisis de la conversación, el análisis del discurso y del contenido, la fenomenología, por supuesto, los enfoques biográficos o narrativos, la etnografía y claro también la parte de interpretación que normalmente se suele denominar como hermenéutica. Bien, pues ahora vamos a ver cuáles son las nociones de información que existen en estos enfoques cualitativos. Pues para ello tenemos el dato cualitativo. ¿Qué vamos a entender como dato cualitativo? Y para ello quiero enfatizar que el documento o los documentos
Pues es la vía principal de acceso para la información cualitativa y con lo que normalmente en los CACDACs, es decir, en estos softwares como en el Atlas T, pues solemos utilizar para estos análisis. Entonces, aunque el texto en forma estricta es la forma más común de dato cualitativo que se utiliza para el análisis, pues existen otros documentos que nos van a ayudar, ¿como cuáles? Bueno, actualmente la fotografía suele ser también una parte muy importante de esos datos para analizar cualitativamente. Tenemos también las entrevistas, el diálogo que puede ser individual, es decir, una conversación uno a uno, o también grupales, en donde podemos encontrar los grupos de discusión, los grupos focales y algunos otros tipos de consolidación de grupos que nos permiten generar dato cualitativo. Además, por supuesto, tenemos la observación y la observación participante, que es muy importante también, los registros que llevamos de observación y las narrativas que hacemos, como otras personas u otros investigadores narran los eventos, pues es muy importante también en el dato cualitativo. Además, y actualmente tenemos los medios electrónicos como una de las formas más influyentes para hacer investigación cualitativa. Aquí tenemos mucha investigación relacionada, por ejemplo, a las experiencias de usuario en ciertas aplicaciones electrónicas o para teléfonos móviles y algunas otras cosas. También tenemos, por ejemplo, que la etnografía digital tiene mucho peso en este ámbito de los medios electrónicos y muchas otras tipos de métodos y de enfoques que suelen utilizar estos medios electrónicos, que pues por supuesto ahora son parte también de los datos cualitativos que analizamos. Una de las cosas más importantes también que hacemos es grabar. Grabamos audio, grabamos video. En un término clásico, la parte de grabar audio en una entrevista, por ejemplo, solemos hacer esa grabación y luego la solemos transcribir. Esa transcripción, pues claramente se transforma en un texto que podemos analizar a manera de documento. Sin embargo, también podemos dejar el puro audio o directamente audio y video para analizarlos en términos directos, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que esas grabaciones pues también son materiales de dato cualitativo. Y por supuesto, el diario y las notas de campo, que son una estrategia clásica, pero muy importante. Principalmente enfoques como la etnografía o las etnometodologías suelen utilizar mucho el diario y la nota de campo. A mi parecer es una forma, una estrategia muy importante al momento de hacer un trabajo cualitativo. Claro, porque podemos nosotros hacer investigación a partir de grabaciones, ¿no? Grabaciones de entrevistas, grupales o individuales, pero quizás después de hacer la entrevista es importante hacer una impresión general y bueno, para eso serviría un diario o una nota de campo en donde posterior a hacer la grabación de una entrevista, nosotros hacemos una pequeña impresión. Y claro, ese dato también es muy importante al momento de generar análisis. Ahora, pues, ¿en qué etapas de la investigación asiste el software como el Atlas T u otros CACDAs? Bueno, pues las etapas ya les comentaba que son de categorización, estructuración, contrastación y teorización. Pues son 4 etapas que Miguel Martínez Migueles nos ha mostrado en su libro de Ciencia y Arte en los métodos cualitativos. Y bueno, creo que son 4 puntos muy relevantes a nivel administrativo de lo que es el análisis para poder hacer este proceso de análisis cualitativo en Atlas T, por ejemplo. Y entonces, en la parte inicial de categorización y estructuración, el software nos va a ayudar muchísimo en etapas de empleo de herramientas para codificar y crear redes entre esos códigos, que es una parte muy importante en el análisis. Posteriormente, en la etapa de contrastación y teorización, nos va a ayudar muchísimo
el acompañamiento con memos y comentarios. Como ya veremos posteriormente en otros videos, los memos o memorándums son esos comentarios que queremos guardar, que queremos memorizar y por eso están ahí presentes. Y los comentarios que podemos hacer tanto a códigos, a documentos o a datos como tal, o también que podemos hacer comentarios a redes, entre códigos, y bueno, todo eso en la parte final, que sería contrastación y teorización, va a ser muy relevante. Por eso es importante tener en cuenta que los softwares de análisis cualitativo pues nos van a ayudar sobre todo a poder organizar la información. Creo que esa es la palabra clave. Nos permiten organización. Una organización que difícilmente podríamos tener a lápiz y papel, debido a que tendríamos que utilizar muchísimas estrategias para organizar todo ese material y, por supuesto, mucho tiempo. Bien, pues entonces vamos a ver un poquito de lo que trata esto de la investigación cualitativa. Y una de las citas que a mí más me gusta retomar para esto es que justamente implica un proceso creativo de teorización, de búsqueda de sentido y también de comprensión de la realidad. Para eso, estas teorizaciones, es decir, la forma en la cual vamos a generar explicaciones de la realidad, afloran en la medida en la que el investigador está abierto y además es receptivo. Así facilita la emergencia y la aparición de estas teorizaciones. Vamos a ver un caso concreto con una metáfora de las constelaciones del zodiaco, que me gusta cómo ilustran este proceso de teorización. Primero, vamos a tener en cuenta que el mundo exterior nos ofrece estrellas en el cielo, en el firmamento. La mente humana les pone nombre, es decir, al momento de yo colocarle nombre a esas estrellas, entonces estoy haciendo un proceso de categorización. 3. La mente humana las une con líneas, ¿sí? Como vemos justamente en el zodiaco, cuando articulamos con líneas esas estrellas, estamos haciendo una estructuración en términos cualitativos y en términos, por ejemplo, del Atlas T, estamos haciendo redes o relaciones intercódigos, por ejemplo. Y entonces, esas relaciones intercódigo o esas relaciones entre estrellas nos van a facilitar el proceso de teorización, que es la asignación de un significado a ese conjunto. Por ejemplo, decir que es la constelación de Orión o que tenemos la constelación de Virgo, de Sagitario o de cualquier otro ser de la constelación del zodiaco. Entonces, de esa manera también utilizamos el proceso creativo y de esa manera teorizamos en la investigación cualitativa. Este es un ejemplo que también retomo de Miguel Martínez Migueles en su libro 2010. Y bueno, pues a manera de comentarios finales, ¿qué podemos hablar de estos CAGDAs o de estos softwares como el Atlas T que nos permiten trabajar en investigación cualitativa? Bueno, pues primero lo que tenemos que señalar es que los CAGDAs no realizan análisis cualitativo. Eso es muy relevante. Estos softwares simplemente son asistentes en la gestión de la información cualitativa, es decir, son herramientas de apoyo. En tercer lugar, podemos considerar que el proceso de categorización, de estructuración, de contrastación y de teorización solo es una propuesta de ruta cualitativa, es decir, no es la forma en la cual se establecen todas las investigaciones cualitativas, pero sí quiero enfatizar que es una de las formas más frecuentes que pues agrupan básicamente los pasos que seguimos cuando analizamos. También los enfoques específicos ofrecen sus propias rutas de análisis, es decir, la hermenéutica, la fenomenología, la etnografía, tienen sus propias rutas y hay que aproximarnos a ellas. En ese sentido, cuando nosotros tenemos una ruta cualitativa, es mucho más sencillo saber cómo es que quiero que softwares como el Atlas T
me ayuden en el proceso de investigación. Y por último, softwares como el Atlas T, pues van a permitir esa gestión de información para distintos procesos de análisis y enfoque, que es justamente lo que les acabo de decir. Básicamente, el software lo voy a utilizar como si fuera un lápiz, como si fuera un papel, en donde me va a permitir la organización de mis ideas y de mi propio proceso investigativo. Bien, pues eso es todo de este curso. La bibliografía recomendada para trabajar estos 4 procesos del análisis cualitativo y una introducción a los CACDAS, pues tenemos Miguel Martínez Migueles, Ciencia y Arte de la Metodología Cualitativa, y por supuesto también Graham Gibbs, que trabaja el análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Estos dos libros creo que son fundamentales para empezar a trabajar investigación cualitativa, y también softwares como el Atlas T. Bueno, pues no olviden darle like a la fanpage de Facebook y al canal de YouTube Poncho, que es los medios por donde difundo estos videos educativos y donde podrán encontrar más información al respecto. Es todo por hoy, muchísimas gracias.